Te amamos, Jesús, precioso Jesucristo. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Dios. Te amamos, Jesús. Sé exaltado en esta tarde, Señor, a través de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, invocamos tu precioso nombre, Señor Jesús. Estamos aquí en este lugar para levantar un loor, Señor, un aroma de olor fragante a ti, Señor. Para manifestar, Señor, nuestro culto racional. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, precioso Cristo. Te exaltamos, Jesús. Tú eres el Rey de los siglos, el único sabio y Dios. Tú eres la sabiduría de Dios, Jesús. Tú eres la sabiduría de Dios y nosotros somos bienaventurados porque estamos delante de tu presencia cada día, Señor, y escuchamos tus palabras, precioso Jesús, sabiduría de Dios. Te amamos, Jesucristo. En tu nombre, en tu precioso nombre oramos, Jesús. Amén. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, 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 prepáranos. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya acepté mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos, que haya aceite en nuestro ser. Aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Ya aceite en mi ser cuando escuché el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala
llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos. Prepáranos, que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuche el clamor de que el novio viene ya. Prepáranos, prepáranos, así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme, así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme, así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Amén, Jesús. Anhelamos, Señor, que te impartas en nosotros, precioso Jesús, que tú suministres sobreabundantemente en nuestro espíritu, Jesús. Ese es nuestro anhelo, Señor, en esta tarde. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio, desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo 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 de Dios. Gloria y honra, gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo.
Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el gozo y la alegría de Dios. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me encontró, para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó, me encontró, para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria y honra sean a Él. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. 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 Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró, para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró, para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre.
Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, gloria, honra y majestad a Cristo, gloria, honra y majestad a Cristo, gloria, honra y majestad a Cristo, Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Jesucristo. Toda la gloria y el honor sean para ti, Jesús. La acción de gracias, la sabiduría te pertenecen, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Tú has cumplido el pacto, Señor, de nuestro Padre. Bendito eres, Jesucristo. El bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado y solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor.
solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y dolor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. Al bienaventurado y solo soberano, solo al Rey de Reyes, sí Señor. Al bienaventurado y solo soberano, solo al Rey de Reyes, sí Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes, sí Señor. Solo al Rey de Reyes, sí Señor. Amén, Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, Jesús. Bendecimos, Jesús, porque tú nos redimiste con tu preciosa sangre, Jesús, y te cantamos a ti, Señor. Tu Espíritu nos hace cantar, Jesús. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré
siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Sí, Señor Jesús, proclamamos tu reino hoy, Señor Jesús. Tu reino es el reino de todos los siglos, Señor, y tu señorío es en todas las generaciones, Señor, porque eres el más hermoso de todos los hombres. Proclamamos hoy tu nombre, Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Como pobres de espíritu hoy necesitamos de ti, Señor, y de la llenura de tu aceite. Llénanos hoy, Señor, con tu aceite. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú has prometido y has cumplido cada una de tus promesas, Señor, con el objetivo de que se cumpla tu propósito eterno.
y estamos aquí, Señor, como parte de ese propósito eterno. Rogamos que bendigas el tiempo de la exposición de tus palabras. Pedimos que nos des sabiduría, Señor, revelación, que nuestros ojos puedan ser alumbrados, que nuestro entendimiento pueda ser abierto con tu palabra, con tu espíritu. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos hablando del rey Joram, hijo de Josafat, y este hombre, pues hemos hablado, a pesar de todas las situaciones que se vivieron en el reino de Judá, empezando por este hombre, pues Dios hizo algunas promesas que cumpliría. Así que vamos a hablar ya prácticamente del fin del reinado de Joram, porque bueno, este rey también tuvo un fin muy lamentable, pero quiero que pues vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21, y vamos a comenzar a hablar del fin del reino de este hombre, Joram, y quiero que leamos a partir del versículo 8 hasta el versículo 12 como una primer parte, y después hablaremos un poquito más. Pero dice aquí, Segunda de Crónicas 21, versículo 8 en adelante. Dice, en los días de este, o sea, de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Dice aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, y vamos a ver algunas cosas, como toda la Biblia, interesantes. ¿Estamos listos? Bien. Bueno, como hemos hablado anteriormente, Dios no destruyó a la casa de David, es decir, no perdió la casa de David, porque Dios le prometió al mismo David que de sus descendientes, según la carne, se mantendría pues una lámpara, manteniendo una viva llama para seguir gobernando. Y esa lámpara que se mantendría encendida sería Jesucristo, porque a final de cuentas Él es el que nos mantiene encendidos. Pero bueno, aún así, Joram, podemos ver pues la biografía que nos presenta la Biblia de este hombre, y podemos decir que este hombre fue un rey muy malvado, y en los 8 años de su reino sobre Judá, solo hizo cosas malignas, en gran medida por la mala influencia de su esposa Atalía, de lo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Pero este hombre fue muy malvado por la influencia principalmente de su esposa Atalía y por toda la consejería que recibió de la familia de Acab y de Jezabel, o sea, la familia de su esposa Atalía. Este hombre fue influenciado poderosamente por toda la casa de Israel y por eso fue un hombre muy, pero muy malvado. Bueno, en 2 de Crónicas 21, del versículo 8 al 10, se nos habla de una rebelión que hubo en los días de este rey Joram. Y vemos que los que se rebelaron fueron 2 pueblos, el pueblo de Edom y el pueblo de Libna. Dice la Escritura que estos 2 pueblos se rebelaron y pudieron experimentar una liberación de el dominio que Judá venía trayendo sobre estos 2 pueblos. Entonces vamos a leer estos 2 versículos y vamos a hablar algunas cosas en relación a esta rebelión en contra del reino de Judá. Dice versículo 8 al 10, dice, en los días de este, es decir, Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes
y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado, o sea, Joram había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Bueno, en estos versículos leemos de estos dos pueblos que se rebelaron contra el dominio ejercido por el reino de Judá. Edom y Libna fueron estos dos pueblos. Y aquí se nos dice en el versículo 8, se rebeló Edom. Y en el versículo 10 dice que se liberó Edom del dominio de Judá, y Libna también se liberó. Bueno, estas tres palabras, rebelar y libertar, significan lo mismo. O sea, el pueblo de Libna se rebeló también contra el dominio de Judá. Entonces, hubo una rebelión de estos dos pueblos. El primero que se rebeló fue Edom, ¿sí? Los edomitas fueron los primeros, y ellos cuando pudieron liberarse, o sea, es decir, se rebelaron, prácticamente ellos estaban rebelando contra el dominio que pudo tener el reino de Judá a través de muchos reyes, pero con el rey Joram esto se veía fracturado. Entonces, esta rebelión era una separación, amados hermanos, de la autoridad justa que Dios había establecido sobre los edomitas y sobre este pueblo de Libna, porque a final de cuentas estos pueblos se rebelaron separándose de la autoridad que Dios había colocado sobre ellos. O sea, Dios había colocado al reino de Judá con sus reyes para que ellos pudieran ser una autoridad sobre estos dos pueblos, ¿de acuerdo? Entonces ellos mantenían un dominio, y estos pueblos, los edomitas y los de Libna, estaban bajo una autoridad justa delante de Dios. ¿Lo están escuchando? Era algo justo delante de Dios que estos pueblos vivieran bajo el dominio de Judá. Entonces, estos pueblos se rebelaron, es decir, comenzaron a pelear, como vemos aquí que hubo una batalla, y pudieron liberarse, pudieron apartarse completamente de este dominio ejercido por Judá. Entonces, con este hombre, Joram, aquí se fracturó esa autoridad justa que Dios había establecido sobre estos pueblos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que hasta cierta medida, amados hermanos, estos pueblos tenían que vivir de esta manera, sujetos a Judá, porque era una autoridad delegada por Dios que Dios había establecido. Mientras ellos estuvieran bajo este dominio, bueno, ellos estaban bajo una autoridad justa delante de Dios. Dios veía justo que ellos pudieran permanecer bajo el dominio de Judá. Pero bueno, aquí vemos el momento en el que Edom se rebeló y pudo apartarse, pudo liberarse, pudo pues completamente separarse del dominio de Judá. Entonces, quiero que hablemos primero de esta rebelión de Edom, porque es muy interesante lo que sucedió y el mensaje que podemos ver ante esta situación. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes. Entonces, primero hablemos de Edom. Bueno, nos dice la Biblia, estos versículos que hemos leído, segunda de Crónicas 21, del 8 al 10, que el primer pueblo que se rebeló cuando estaba gobernando Joram fue este pueblo llamado Edom. Bueno, Génesis capítulo 27, versículo 40, nos dice que fue profetizado que Edom serviría a Jacob. Jacob sabemos que es Israel, es una profecía de Isaac, aquel hijo de Abraham, ¿sí? Que a su vez, bueno, Isaac tuvo estos dos hijos, a Jacob y a Esaú, que es Edom, y sabemos la historia cómo Jacob usurpó no solamente la primogenitura que le pertenecía a Esaú, sino también le arrebató una bendición de su padre. Bueno, entonces esa profecía de Isaac hablaba de eso, el dominio que iba a ejercer
Jacob sobre su hermano Esaú, es decir, Israel sobre Edom. Bueno, pero también podría llegar el momento en el que los edomitas pudieran liberarse de ese dominio de su hermano. Entonces vamos a esa palabra profética, vamos a Génesis y vamos a leer desde el 38 para tomar un poquito de contexto en relación a esta bendición que habló Isaac sobre Jacob. Y dice aquí, versículo 38, dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bueno, porque todavía un poquito más atrás en estos versículos vemos que Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Esaú lo engañó, ¿de acuerdo? Esaú, acuérdense que se puso ahí ayudado de su madre, se puso unas pieles ahí de no sé qué animal porque era un hombre lampiño, y Esaú era un hombre velludo, entonces tenía que cubrirse con algo para poder engañar a su padre. Su padre Isaac ya estaba ciego, y en fin, no podía distinguir quién era, pero a final de cuentas fue engañado por Jacob. Entonces Jacob se presentó como Esaú, y cuando Esaú se presenta delante de su padre para recibir la bendición, su bendición, entonces estamos leyendo esto. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Eso es súper importante. A tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces, fíjense, pues no sé si es bendición realmente lo que habló Isaac a su hijo Esaú, porque en otras palabras, lo que le estaba diciendo Isaac a Esaú es que no iba a vivir en una buena tierra. La tierra donde iba a vivir Esaú no iban a ser buenas tierras. De hecho, eran tierras en las que iba a ser escasa la lluvia. Eso es lo que le está diciendo Isaac a su hijo Esaú. La tierra donde vas a vivir no va a ser una buena tierra, va a ser una tierra que va a recibir muy poca lluvia, tendrás que pelear para vivir, ahí le dijo, ¿sí? Por tu espada vivirás, es decir, tendrás que pelear para vivir sobre esta tierra y serás esclavo de tu hermano, o sea, le vas a servir a tu hermano. Entonces, Isaac estaba hablando de esto, pero también le dijo, pero cuando estés listo, te vas a poder separar de su control, ¿sí? Es decir, vas a poder arrancarte su yugo de tu cuello, vas a poder liberarte de estar viviendo subyugado bajo el poder de tu hermano. Entonces, esto fue lo que profetizó Isaac desde aquellos momentos en relación a esta relación entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob, es decir, Edom y el pueblo de Israel. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esta fue la palabra profética que habló Isaac a sus hijos. Entonces, Esaú pues iba a ser siervo de su hermano Israel. Y bueno, hasta el tiempo en el que él pudiera separarse de ese dominio de su hermano. Entonces había como parte de esta palabra profética, llegaría el momento en el que Edom podría separarse de vivir bajo el dominio en este caso, lo que estamos leyendo en Crónicas, lo que estamos viendo, del dominio de Judá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la profecía de Isaac tuvo su cumplimiento bajo el reino perverso de Joram. Aquí, en este momento, cuando estamos viendo cómo Edom se rebeló en contra del dominio de Judá, gobernado por este perverso rey llamado Joram, fue el momento del cumplimiento de esto que muchísimos años atrás Isaac había profetizado en relación a Israel y a Esaú, o en relación a Edom e Israel. Este fue el momento del cumplimiento de aquella palabra profética. Los edomitas arrancaron el yugo de su cuello. Ya no más te vamos a servir,
Hemos servido a Israel, ahora hemos servido al reino de Judá, ya no más vamos a servirlo. Ahora arrancamos el yugo de nuestro cuello y ya no vamos más a estar bajo tu dominio. El dominio de Judá sobre Edom se acabó, se terminó en este momento, ya no más. Entonces Dios, amados hermanos, vio que este es el momento para el cumplimiento de esta palabra profética. Edom ya no seguiría bajo el control de Judá. Entonces Dios vio que este era el momento para el cumplimiento de esta palabra, amados hermanos. Esto ya lo hemos visto anteriormente, cómo las palabras proféticas de Dios tienen un cumplimiento, tanto las positivas como las negativas, tienen un cumplimiento, tienen un tiempo, pero no queremos ninguno de nosotros ser aquellas personas en las que se cumplan aquellas palabras proféticas que son negativas. En este caso, fue una palabra que Dios había dado a través de Isaac de aquel dominio que tendría Israel sobre los edomitas, pero en este tiempo, en el reino de Joram, el cumplimiento de esta palabra profética, de ya no vivir bajo el control de Israel, bueno, de Judá, habría un momento de ese cumplimiento y se estaba cumpliendo en este momento. Entonces, esto es muy interesante por la razón de que pues Dios hizo algunas, habló a través de algunas personas, algunas palabras proféticas negativas y se cumplieron en personas. Y pues qué desafortunado fue la persona en la que se cumplieron aquellas palabras proféticas que no eran tan buenas. Bueno, este es el caso de la rebelión de Edom. Había un momento en el que Edom se podía zafar del dominio de Judá y este fue el momento en el que Dios dijo, este es el momento propicio para esto porque el reino de Judá está por los suelos. Está reinando la impiedad, está reinando un hombre perverso, un hombre maligno, ¿sí? Y entonces este es el momento en el que Edom puede tener su oportunidad de ya no estar más bajo el dominio de Judá. ¡Qué tremendo! Entonces, Joram pudo cumplir las condiciones pues negativas para que un pueblo que había estado subyugado bajo el poder de muchos reyes en Judá, ahora se liberara. Es decir que esto lo podemos poner, trasladarlo para nuestras vidas, hermanos. Es decir que tal vez nosotros hemos vivido mucho tiempo teniendo muchas cosas que pueden estar bajo el dominio del Espíritu. Acuérdense que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús subyuga la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando nos descuidamos? Cuando nos descuidamos y le damos lugar a la carne y al pecado, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que subyuga, que somete, que pone bajo el control del Espíritu a la ley del pecado y de la muerte, puede invertirse esta situación. Porque también depende de nosotros. Entonces, estas leyes pueden ser invertidas. Puede ser que estemos siendo dominados, ¿sí?, por la ley del pecado y de la muerte y no por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 8. Entonces, podemos ver que se pueden invertir algunas cosas. Fíjense, la experiencia del tiempo de mucho, cuando por ejemplo Israel comenzó a conquistar la tierra, Dios les dio indicaciones precisas desde los tiempos de Moisés. Cuando conquistes esta tierra, tienes que expulsar a todos sus moradores. No te mezcles con ellos. Los tienes que expulsar, los tienes que matar a muchos de ellos y tienes que expulsarlos de la tierra. Pero podemos ver en el tiempo de los jueces, en el tiempo del mismo Josué, cómo cuando algunas tribus pudieron conquistar parte de su tierra, en lugar de destruir a los pobladores de aquellos lugares, en lugar de expulsarlos, dice que cuando se sintieron fuertes, entonces los hicieron tributarios. O sea, les pagaban tributos, los hicieron sus siervos, los hicieron sus esclavos, pero la indicación por parte de Dios era destrúyelos. No les dijo que los sometiera a esclavitud, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos pueblos también se sintieron fuertes, pues muchos de ellos se rebelaron en contra de Israel y podemos ver
que provocaron mucho daño en el pueblo de Israel. Entonces así nos podemos sentir nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Pues es que soy tan bueno, es que soy tan humilde, es que soy tan espiritual. No, Dios se sacó la lotería conmigo, wow, soy impresionante, soy lo máximo. Y podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos muy bien cuando no estamos bien, amados hermanos, ¿sí? Y podemos pensar que todo está bajo nuestro control, bajo nuestro dominio, y aquellas cosas que ya de nuestra vida están subyugadas, que están sometidas bajo el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos libera, ¿sí?, de la ley del pecado y de la muerte, de pronto se revierta por nuestra confianza excesiva de pensar que todos, que estamos súper bien. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que podemos caer en esa situación. Podemos de pronto nosotros experimentar que aquellas cosas que ya son sometidas de nuestra vida, de pronto otra vez aparezcan y quieran tomar control de nosotros. Se quieran revelar aquellas cosas que Dios ya trató, que ya vencimos en Cristo, pero se quieren otra vez manifestar en rebelión para que no vivan bajo el gobierno de Dios, bajo esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces, nuestra vida tiene que ser cuidada con mucho detalle, con mucha precaución, hermanos. De verdad, nuestra vida es muy delicada. Nuestra vida en Cristo es pero muy delicada. No podemos descuidarla, no podemos permitir, amados hermanos, que haya elementos negativos que se introduzcan en nuestra vida que de pronto inciten a que muchas cosas de nuestra carne, muchas cosas pecaminosas se rebelen y quieran tomar el control de nuestra vida. Bueno, eso es lo que podemos aprender de esta rebelión de Edom, que estuvo bajo el gobierno de muchos reyes, bajo el dominio de Judá. Desde los tiempos de David, donde no se dividía el reino, ahí los edomitas estaban sometidos al reino de David. Bajo el reino de Salomón, igual. Se dividió el reino, aún con Roboam, ahí estuvo sometido los edomitas. Vino después otros reyes, ¿no? Abías, Asa, Josafat. Acuérdense cómo hasta Josafat participó en una batalla junto con los edomitas, ¿se acuerdan? Los edomitas, Israel y Judá contra los de Moab, o los sirios, no me acuerdo. Pero aún, porque Judá aún tenía subyugado, ¿de acuerdo? Los edomitas estaban sometidos al dominio de Judá, pero aquí vemos que se estaban rebelando. ¿De acuerdo? ¿Por qué se rebelaron? Bueno, porque el reino de este hombre, Joram, fue un reino muy maligno. Entonces aquella profecía de Isaac vio su cumplimiento en el tiempo de este reinado, en el tiempo de este rey impío, maligno, perverso, llamado Joram, esposo de Atalía. Eso lo subrayo porque esta mujer tuvo mucho que ver en el mal gobierno, vamos a decirlo de esta manera, en el mal reino en Judá. Bueno, entonces, amados hermanos, no seamos el cumplimiento de cosas negativas. No lo seamos. Guardemos nuestra vida para no formar parte del cumplimiento de cosas negativas o malignas que pueden llegar a cumplirse. Hace tiempo, cuando estábamos estudiando la vida de David, hace ya algún tiempo, vimos cómo lo que se le dijo al sacerdote Elí, ahí desde los tiempos del profeta Samuel, ¿sí?, se cumplió hasta años más adelante con el sacerdote Abiatar. ¿Se acuerdan de este sacerdote? Este sacerdote Abiatar, que fue el sobreviviente de aquella matanza de Saúl contra los sacerdotes de Nob. Nob era una ciudad sacerdotal. Y este Saúl, ¿sí?, por el hecho de que le entregaron a David ahí la espada de Goliat y le dieron pan para cuando Saúl perseguía a David. Entonces, sabemos que Saúl mandó matar a todos aquellos sacerdotes. Y bueno, este Abiatar fue de aquellos sobrevivientes, fue a buscar a David a la cueva de Adulam. Adulam, que significa refugio,
fue a refugiarse con la persona apropiada, ahí con David. Y ahí con David llegaron los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, y de ellos se formó el ejército de los valientes de David. Esos hombres que estaban todos tronados, todos en el piso, todos mal, después se convirtieron en los valientes de David. ¡Qué increíble! Bueno, entre esos que fueron a refugiarse con David fue este hombre Abiatar. Pero podemos ver la historia de este hombre que siempre estuvo al lado de David. Era un sacerdote, lógicamente, de la línea de Elí, ese sacerdote que murió ahí todo gordo, ciego, viejo, ¿no? Se desnucó cuando en esa batalla contra los filisteos se llevaron el arca del pacto, en aquella batalla entre los filisteos e Israel, donde Israel fue rotundamente derrotado, aunque tenían el arca, ¿de acuerdo? Y entonces cuando Elí se entera de que el arca ya estaba bajo posesión de los filisteos, pues se fue para atrás, se desnucó y murió. Bueno, pero Dios había dado una palabra negativa en contra de ese hombre y de su descendencia, que Dios los iba a cortar, ¿de acuerdo? Voy a cortar de tu descendencia y voy a levantar a otro sacerdote. Entonces, ¿quién cumplió esa palabra negativa, esa palabra profética? Fue Abiatar. Este hombre que estuvo al lado de David en todas las persecuciones que vivió David, pero hubo un momento en el que se rebeló Absalón y ahí Abiatar se mantuvo fiel a David. Pero después se rebeló otro hijo de David, Adonías, ¿de acuerdo? Y en esa rebelión Abiatar sí se unió. Y podemos ver que hasta el tiempo del reino de Salomón, Salomón expulsó a ese sacerdote, le dijo: vete a tus tierras, ya no vas a ejercer el sacerdocio, ahora va a estar Sadoc, ¿de acuerdo? Y con ese hombre Abiatar se cumplió la promesa, o más bien esa palabra profética negativa que Dios había hablado a el sacerdote Elí. Se cumplió en Abiatar por rebelarse en contra del ungido de Dios, que en este caso era David. Bueno, entonces, de igual manera, esta rebelión de los edomitas tuvo su cumplimiento bajo el reino de Joram. Este era el momento. ¿Por qué? Porque Joram cumplía todas las condiciones para que pudiera cumplirse esta palabra profética. ¿Cuál palabra profética? Aquellas palabras de Isaac. Llegará el momento, Esaú, donde vas a poder quitarte, ¿sí?, de tu cuello el yugo de esclavitud o de sometimiento que tienes hacia Israel. Y este fue el momento. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, el versículo 9 y el 10 de Segunda de Crónicas 21 nos dicen que Joram se levantó de noche, ¿sí?, y derrotó a los edomitas. Y el versículo 10 dice: no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos algo que es interesante. Aunque fue una batalla, según el versículo 9, nos dice que se levantó de noche y derrotó a los edomitas, o sea, los edomitas fueron derrotados, ¿sí? Aunque fue una batalla ganada por Judá, la profecía de todas maneras se cumplió, ¿sí? Los edomitas lograron dejar de estar sometidos a Judá a pesar de haber sido derrotados. Qué cosa tan extraña. Fueron derrotados, pero a pesar de que fueron derrotados, ellos siguieron en su rebelión y pudieron lograr su libertad. Qué tremendo. Esto no tuvo que haber pasado. Aunque había una palabra profética que hablaba de que podían llegar a liberarse, bueno, esto pudo haberse evitado. Pero vemos aquí que aunque Judá, el ejército de Judá, dirigido por Joram, derrotó a los edomitas, de todas maneras Edom pudo liberarse, amados hermanos, del dominio de Judá. Es decir, fue una batalla, fue una victoria, pero con un sabor muy amargo, ¿no? Entonces, aunque fue una batalla ganada, pues realmente no se experimentó esa victoria. Entonces Joram obtuvo una victoria de noche, fue en la noche donde él ganó. Y bueno, peleó de noche, ganó,
pero la noche en su reino siguió. La oscuridad, las tinieblas, la muerte en su reino seguían presentes. Entonces, qué tremendo. O sea, fue una victoria con sabor a derrota. Fue una victoria que la llevó a cabo en la oscuridad y en oscuridad se quedó. Entonces, no hubo tal victoria en realidad, porque el objetivo de los edomitas, que era rebelarse para separarse, para liberarse de la autoridad justa que Dios había colocado sobre ellos, bueno, ya se estaba quitando. Ellos ya estaban experimentando una libertad completamente. Entonces, Joram obtuvo una victoria con un sabor muy amargo, aunque ganó en la noche, pero su reino y la vida de este propio Joram permaneció en la oscuridad. Entonces, esto era una evidencia muy grande de la debilidad que estaba experimentando el reino de Joram. Era un reino débil. Por eso, aunque ganaron, de todas maneras se liberaron los edomitas. Entonces, la alianza matrimonial entre Judá y Acab y Jezabel, ¿sí?, hizo del reino de Judá un reino débil, no un reino fuerte, sino todo lo contrario, un reino muy débil que estaba decayendo bajo el reino de Joram. Entonces, podemos ver que aquí se estaba mostrando la debilidad de este reino. Bueno, entonces esto en relación a Edom. Edom pudo experimentar su libertad. Ahora hablemos un poquito del otro pueblo que también se rebeló, aprovechando la libertad de los edomitas. Dijeron, pues hoy es cuando los de Edom se están liberando del dominio de Judá, es nuestra oportunidad, dijo otro pueblo, los de Libna, para que nosotros también podamos liberarnos del dominio que Judá ha tenido sobre nosotros. Este es el momento. El reino de Joram está experimentando debilidad. No son fuertes, no son fuertes como en los tiempos de su padre Josafat, ni en el tiempo de su abuelo Asa. Ese es el tiempo en la debilidad de Joram para liberarnos igual que los edomitas. Así que fueron inspirados, fueron motivados los de Libna, aprovechando esta situación, dijeron, bueno, nosotros también vamos a liberarnos igual que los de Edom. Así que fueron como motivados, ¿no? Fueron como, no sé, o sea, se sintieron también con la fuerza de decir, si los edomitas pudieron, nosotros también, así que hagámoslo. Este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad de liberarnos de esta opresión, de esta esclavitud, de estar subyugados bajo el poder de Judá. Entonces, Libna, hablemos un poquito de ellos. Bueno, Libna era una ciudad, amados hermanos, real de los cananeos, la tierra que Dios le dio por herencia a Israel. Era una ciudad importante, era una ciudad real. Y esta ciudad fue conquistada desde los tiempos de Josué. Josué emprendió muchas batallas, conquistando muchos pueblos, conquistando muchos reinos, y uno de ellos, una ciudad real, era este lugar llamado Libna. O sea, era parte del territorio de Israel. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos hablan de este pueblo, Libna. Vamos a Josué capítulo 10 y vamos a leer el versículo 29 al 32 para que veamos esta situación del pueblo de Libna. Dice Josué capítulo 10, versículo 29 al 32. Dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él, a Libna, del pueblo que estamos viendo que se rebeló en los tiempos de Joram. Dice, y peleó contra Libna. O sea, Josué y su gran ejército pelearon contra Libna. Dice el versículo 30, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. O sea, Dios estuvo de acuerdo en la conquista de ese lugar llamado Libna, de esta ciudad real. Dios entregó en las manos de Josué, en las manos de Israel, esta ciudad real de los cananeos llamada Libna. Dios la entregó. Israel pudo conquistar esa ciudad real y a su rey, ¿de acuerdo? Continuamos en el versículo 30, dice, y la hirió a filo de espada, y con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera
como había hecho al rey de Jericó. Dice, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces vemos que fue una batalla de Dios, que fue una batalla ganada por Israel, porque Dios entregó a este pueblo de Libna en las manos de Israel. Pero fíjense el momento en el que se liberaron, en el momento del reinado perverso de Joram. En ese momento, algo que Dios les entregó, algo que Dios conquistó, algo que Dios permitió que ganaran, que obtuvieran una gran victoria, que conquistaran esa ciudad real, ahora se estaba revelando y estaba obteniendo su libertad. Ya no más bajo el yugo de sometimiento, ¿sí?, de Judá, ya no más. Entonces fíjense, algo que Dios hizo, Joram lo echó a perder. Dos pueblos que estaban sometidos bajo el reino de Judá, este hombre lo echó por el suelo. Este hombre lo perdió, este hombre permitió, ¿sí?, que aquel regalo de Dios, la conquista de esta ciudad real llamada Libna, ahora se desvaneciera, ahora se perdiera. Por un hombre que era impío, por un hombre que era un asesino, por un hombre que no siguió los pasos de su padre y de su abuelo, sino siguió los pasos de su esposa perversa llamada Atalía y de toda su demoníaca familia. Pues es la verdad. Acab y Jezabel. Entonces este hombre echó a perder lo que Dios ganó. Lo que Dios conquistó para Israel, este hombre lo perdió. Entonces vemos que esto no es algo así muy agradable, ver que pues dos pueblos se rebelaron contra Joram y pudieron obtener su libertad. No, no, no. Uno de ellos, aunque Dios profetizó a través de Isaac que podía obtener su libertad, hablando de Edom, ¿sí?, pudo haber sido en otro momento, pero las condiciones se cumplieron bajo el rey impío Joram, ¿de acuerdo? Y esto que Dios les había regalado, esto que Dios había entregado en las manos de Josué, de Israel, pues desde esos tiempos, ahora este rey Joram se le escapaba de la mano, se le iba por ser un rey perverso. Bueno, leamos un versículo más. Vamos a Josué, capítulo 12, versículo 15, pero antes de leer el 15, nada más para tenerle contexto, el versículo 7, de Josué 12, nos dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotó Josué y los hijos de Israel. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 7 de Josué 12. Y bueno, ¿cuáles fueron estos reyes que derrotó Josué y los hijos de Israel? El versículo 15 dice, el rey de Libna. O sea, muchos otros, pero entre ellos el versículo 15 nos dice el rey de Libna. Y el versículo 24 nos dice que fueron 31 reyes por todos. 31 reyes conquistó Josué, ¿de acuerdo? Con Israel, lógicamente. Conquistaron 31 reyes y entre estos reyes que fueron conquistados se encontraba el rey de Libna. Qué tremendo. Algo que Dios entregó en manos de Israel, ahora obtenían su libertad. Qué tremendo. ¿Qué cosas nos ha entregado Dios, hermanos? ¿Qué cosas? Que debemos de valorar muchísimo para no perderlo jamás. Bueno, Libna también fue una de las ciudades dentro del territorio de Judá. Fíjense, fue una ciudad dentro del mismo territorio de Judá, ¿sí?, que recibieron los sacerdotes hijos de Aarón como una ciudad para que ellos vivieran. O sea, Libna, ya una vez que fue conquistada por Josué, bueno, cuando se comenzó a repartir la tierra, esta ciudad Libna fue otorgada a los sacerdotes. Entonces era una ciudad donde habían sacerdotes. Pero fíjense, ahora los habitantes de Libna
esa ciudad que fue entregada a los sacerdotes, ahora se estaba rebelando para ya no seguir bajo la autoridad o el dominio de Judá. Entonces, ese lugar, Libna, fue un lugar donde vivían los sacerdotes hijos de Aarón. Vamos a leer algunos versículos para ver esto. Igual en Josué, capítulo 15, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 42. Dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. ¿De acuerdo? Y ahí se comienzan a describir. Y luego el versículo 42 dice Libna y otros dos lugares. ¿De acuerdo? Pero entonces, dentro de la herencia para Judá, se encontraba esta ciudad real llamada Libna, que fue entregada por Dios a Israel y a Josué. Bueno, y ahora como herencia a Judá, y luego dice Josué capítulo 21, versículo 13, cómo fue entregada esta ciudad a los sacerdotes. Dice Josué 21, 13, dice, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Entonces podemos ver que Libna fue una ciudad real conquistada por Josué y por Israel. Dios entregó a Libna y a su rey en las manos de Josué y de Israel. En la repartición de la tierra tocó este lugar, esta ciudad real, a la tribu de Judá, y a los sacerdotes hijos de Aarón se les entregó esa ciudad dentro del territorio de Judá, a Libna con sus ejidos. ¡Qué tremendo! Entonces fue algo que Dios entregó a los sacerdotes. ¡Qué tremendo! Esta rebelión de Libna, amados hermanos, nos deja ver que a nosotros como sacerdotes también se nos ha entregado muchas cosas que tienen que mantenerse en nosotros. No podemos perderlas, no podemos desperdiciarlas, no podemos extraviarlas porque nos han sido entregadas a nosotros. Hay muchas cosas que Dios ha entregado para que estén en nuestras manos y no podemos perderlo. Bueno, este fue el caso de Joram, que perdió esta ciudad que le fue entregada a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran vivir en ese lugar. Y ahora se perdía, se estaba perdiendo completamente esta situación. Qué tremendo. Bueno, entonces, regresando aquí a Crónicas, segunda de Crónicas 21, pues podemos ver que fue una pérdida muy sensible. ¿Por qué? Porque los edomitas y los de Libna habían estado bajo el dominio de Judá y ahora obtenían su libertad rebelándose por la debilidad de este reino en Judá, gobernado por un rey impío, malvado, perverso, llamado Joram. Qué horrible, ¿no? Bueno, la rebelión de estos dos pueblos fue porque Joram, nos dice el versículo 10 al final, dice, porque había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Esto es muy importante y lo voy a tocar más adelante otra vez, pero nada más quiero citarlo ahorita brevemente. Este hombre Joram, el versículo 10, la última parte, nos dice que por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, esta rebelión de Edom y de Libna, que obtuvieron su libertad del dominio de Judá, fue por este motivo, porque este Joram, dice aquí la última parte del versículo 10, que había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Eso está terrible. Esto nos deja ver algo de Joram. Miren, tuvo un padre bien padre. O sea, este Josafat pues se equivocó en el parentesco y pues arrojó al
foso de los leones? Pues a su hijo Joram, de quien estamos hablando, al emparentar con la familia de Acab y que su hijo Joram se casara con Atalía. Ya le hemos hablado. Ese fue un grave error que tuvo repercusiones muy serias en la dinastía o en la descendencia, en el linaje de David, ¿de acuerdo? Que tenía como objetivo que naciera Jesucristo. O sea, hubo situaciones muy complicadas, ya hemos hablado mucho de eso, ¿de acuerdo? Pero Josafat fue un hombre que temía a Dios. Fue un hombre, acuérdense, que mandó, ¿de acuerdo? Ordenó a los sacerdotes y a los levitas y a los principales del pueblo que fueran por todo el territorio de Judá para que enseñaran la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Esto fue esto provocó pavor en el reino de Judá, de Josafat, fue pavor para los pueblos alrededor. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces podemos deducir por esto que estamos leyendo aquí, ¿sí?, que este hombre Joram también conoció los caminos de Dios. ¿Están escuchando esto? Fue alguien que también fue instruido en los caminos de Dios. Su padre se equivocó al permitir que se casara con Atalía, ¿de acuerdo? Porque este versículo 10, la última parte, nos dice que Joram dejó, amados hermanos, a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces está muy claro, amados hermanos, aquí dice, él había dejado, ¿sí? Bueno, vamos a leer todo el versículo. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Dice, también en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio. Dice, por cuanto él, o sea, Joram, había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, Joram, amados hermanos, dejó a Dios. Joram abandonó, amados hermanos, a Dios, el Dios de sus padres. Es decir, que este hombre sí fue instruido en los caminos de Dios, pero fue más, fue mayor, amados hermanos, la influencia de la casa de Acab y de Jezabel a través de Atalía, la esposa de Joram, que este hombre se desvió de Dios. Nos dice que dejó a Dios, abandonó a Dios, hermanos. Entonces este hombre, Joram, en algún momento de su vida, sí tuvo el conocimiento del Dios de sus padres, pero él prefirió dejarlo, es decir, abandonar a Dios. Esto es algo terrible. Fíjense cómo una mala elección en cuanto al matrimonio puede provocar esto. Y lo hemos visto, hermanos, esa es la verdad. O sea, cuando hay un matrimonio que uno ejerce el control sobre el otro, pero desafortunadamente el que ejerce el control sobre el otro, el que tiene más influencia sobre el otro, es una persona medio apagada de Dios, medio separada de Dios, que no tiene mucho interés en Dios. Tarde que temprano dominará, si no se pone listo, la otra persona, el esposo o la esposa. Siempre en un matrimonio, amados hermanos, sucede eso. Matrimonios que pueden vislumbrar cosas muy buenas en el Señor, se apagan hasta no ser nada ya. Empezaron bien, pero terminaron raros, extraños. ¿Por qué? Porque a veces la influencia de uno puede repercutir sobre el otro. Y las familias juegan un papel trascendente. Por eso Dios es sabio. Por eso dijo, el hombre amará a su padre y a su madre. Ya nada, papi, le dice al hombre, nada a tu papi. El hombre amará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A veces la influencia de los padres no es tan buena, hermanos. Sobre todo si no tenemos padres cristianos que estén centrados bien en Dios, equilibrados en Dios y que verdaderamente sean espirituales, nos pueden aconsejar de una manera que echemos a perder nuestro matrimonio, que echemos a perder a nuestros hijos, de verdad. Ahora, si un matrimonio tiene padres que son espirituales, podemos chuparles lo más que se pueda, en el buen sentido, porque es alguien espiritual. Pero si nuestros padres están por los suelos, amados hermanos,
Y si nosotros no tomamos la instrucción de Dios de dejar a nuestro padre y a nuestra madre para unirnos a nuestra mujer y ser una sola carne, las familias pueden causar estragos, hermanos, escúchenlo, de verdad. Pero es que ¿cómo? ¿Significa que voy a cortar con mi papá y con mi mamá? No. Pero yo sé que pueden repercutir sobre mi matrimonio, sobre mi familia. Este fue el caso de Joram con Atalía. Atalía fue la que gobernó el reino, amados hermanos. Aunque tenía un esposo, pero igual que Jezabel con Acab, Acab era un títere en manos de Jezabel. Jezabel era la que movía los hilos en el reino de Israel. Y lo mismo aconteció en el tiempo del reino de Judá de Joram. Su esposa Atalía ahí estaba dominando. ¿No hemos leído que Joram era influenciado por toda la casa de Israel? La casa de Israel, o sea, la familia de Acab y de Jezabel, ¿sí?, le aconsejaban para mal. Después el fruto de Joram y de Atalía, llamado Ocosías, también recibió la misma influencia de la casa de Israel, para su mal, dice la Biblia, para su perdición, dice la Biblia. Entonces Joram, amados hermanos, recibió la instrucción de Dios, conocía a Dios, pero él decidió, por la influencia maligna, perversa de la familia de Atalía, de su esposita maravillosa, ¿de acuerdo? Recibió, amados hermanos, mayor la influencia que la influencia de sus padres, en este caso de este Josafat, que sin duda sí lo instruyó en los caminos de Dios. Insisto, no estoy, o sea, Josafat pues se equivocó también terriblemente. ¿Cómo permitió que su hijo se casara con una mujer así? Los padres también tienen mucho que ver en esto, hermanos. Como padres podemos guardar la vida de nuestros hijos si nuestros hijos quieren escucharnos. Es decir, este hombre o esta mujer no te conviene. Huye. Es que está re guapo. Pues sí, pero no te conviene. Es que es tan hermosa ella. Pues sí, pero hijo, pero te va a llevar a la perdición. Te va a llevar a la perdición. Eso sucede cada vez que un cristiano decide casarse con alguien que no es cristiano. Ya empezó mal. Ya empezó mal. ¿Por qué? Porque para que las cosas se modifiquen en un matrimonio dispar es súper complicado. La verdad es que yo no conozco ninguno. En algún lugar de un gran país, tratando con matrimonios así, súper difícil, complicadísimo. Porque el que no es cristiano, no sé por qué, pero siempre son los que dominan. Son los que dominan. Y bueno, no en todos los casos, pero en muchas situaciones los que no son creyentes son los que dominan, y como su dominio es tan fuerte, pues se llevan entre los pies al que se dice ser cristiano, que no se pone firme en Dios, pues tomó una mala decisión. Pues claro que sí. No cometan este error. Bueno, aquí hay ahorita pocos solteros, pero escuchen el consejo. Los padres son sabios y también pueden dar una instrucción muy, muy padre de parte de Dios. Por ahí no es el asunto. Y también Dios ha colocado en la iglesia personas que tienen la sabiduría de Dios para decir: por ahí no es. Por ahí no es el asunto. Pero bueno, entonces, pues vemos que Joram abandonó al Dios de sus padres. Qué terrible, qué terrible. O sea, él, pues más como hombre, o sea, pues, él tenía que ser la cabeza de su hogar y era la cabeza del reino en Judá. Él tuvo que haberse parado y, pues bueno, pues ya me casé contigo, pues ya. Ahora, pues en lugar de que yo me convierta a ti, Atalía, mejor tú, Atalía, conviértete a mí. Pero no sucedió esto. Más bien, Joram se convirtió a Atalía. ¿De acuerdo? Un adorador también de Baal, un asesino, una persona pues depredadora, un sanguinario. ¿De acuerdo?
este Joram. Entonces, él abandonó al Dios de sus padres, abandonó al Dios, ¿sí?, del que se le testificó, porque Josafat le testificó seguramente de Dios. Entonces, pues este hombre decidió de esta manera. Bueno, el versículo 11, regresando a 2 de Crónicas 21, versículo 11, añade lo siguiente. Dice, además de esto, dice, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ellos impelió a Judá. Es decir, que este hombre, Joram, impulsó, amados hermanos, les dio un empuje a todos los moradores de Jerusalén y a todos los moradores de Jerusalén, los empujó, es decir, los impulsó, ¿sí? Les dio la fuerza para que ellos, al igual que él, pues adoraran en los lugares altos a otros dioses. Entonces él hizo lugares altos para que adorasen a otros dioses y él mismo fue el que impulsó a todos los moradores de Jerusalén para que pecaran junto con él. O sea, toda la nación se contaminó bajo su reino. Qué terrible es esta situación. Entonces, Edom, amados hermanos, y Libna se rebelaron contra el dominio de Judá, es decir, se liberaron del control de Judá, ¿sí? Mientras eso pasaba, ¿sí?, mientras se levantaba esta rebelión, sucedió algo más. Ya con esto voy terminando. Sucedió algo más. ¿Qué pasó? Bueno, los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo 21 de 2 de Crónicas nos dice que Dios despertó a los filisteos y a los árabes, ¿sí?, para invadir Judá. O sea, fíjense todo lo que pasó en el reino de este hombre Joram. Por un lado, se rebelaron los edomitas y los de Libna, y por otro lado, Dios mismo, hermanos, Dios mismo fue el que despertó a los filisteos y a los árabes para que invadieran Judá. Vamos a leer estos dos versículos, 16 y 17. Dice, entonces Jehová, ¿quién? Jehová despertó, ¿sí? Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y no quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Bueno, entonces podemos ver aquí, amados hermanos, que Dios mismo fue el que despertó a los filisteos y a los árabes para que invadieran la tierra, el territorio de Judá. Entonces fue Dios. Ahora, ¿qué significa esta palabra despertar? Tiene dos significados, pero solamente ahorita quiero hablar de uno. Significa que Dios permitió que se levantaran, o más bien, que se levantaran, y Dios fue el que suscitó a que los árabes y los filisteos se levantaran en contra de Judá e invadieran su territorio. Entonces los filisteos y los árabes fueron movidos por Dios para que saquearan todo el palacio y se llevaran todas las posesiones del rey. Qué tremendo. Bueno, entonces podemos ver esto. Miren, es que hay algo aquí bien padre también, pero bueno, nada más lo voy a decir así para ir terminando, pero después vamos a profundizar un poco más en esto. Pero fíjense, Dios despertó, o sea, Dios movió o Dios suscitó a los árabes y a los filisteos para que conquistaran Judá, y dice el versículo 17, ¿sí?, que tomaron los bienes de la casa del rey, pero también a los hijos y a las mujeres de este hombre, de Joram. Entonces, no solamente se llevaron los bienes o los tesoros del palacio,
sino que el versículo 17 nos dice que también se llevaron a sus hijos y a sus mujeres de Joram, ¿de acuerdo? Entonces, escuchen bien esto y con esto vamos terminando hoy. Dios, amados hermanos, fue el que permitió esto, levantó a los filisteos y a los árabes y ellos se llevaron, escuchen bien, se llevaron a los hijos de Joram y a las mujeres de Joram. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comenzar a limpiar la descendencia de David. Dios lo permitió de esta manera. O sea, ya Joram, me voy a llevar a tus hijos y me voy a llevar a tus mujeres para que ya no se levante ningún otro hijito por ahí, ¿sí? Que me estropee la descendencia de mi siervo David, ¿sí? Para que de esta descendencia, según la carne, se manifieste Jesucristo, mi Hijo amado. Así que Dios comenzó con esta situación de despertar a los filisteos y a los árabes. Dios comenzó a limpiar, amados hermanos, la descendencia de David. Así que Joram, me voy a arrebatar a tus hijos y me voy a llevar también a tus mujeres para que ya no haya más hijos de esta unión, principalmente con Atalía. Ya no más hijos. Así que me llevo a todas tus mujeres y me llevo también por ahí, pues, a tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Dios con esta... con esto que estaba haciendo Dios de despertar a los árabes y a los filisteos, Dios, amados hermanos, comenzó a limpiar la descendencia de David. Comenzó una limpieza profunda, y para esto Dios permitió que estos pueblos invadieran Judá y más allá de llevarse los tesoros, las posesiones del rey Joram, se llevaron a sus hijos y a sus mujeres para comenzar una limpieza profunda dentro de este reino. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces, bueno, Dios fue quien hizo esto y ellos se llevaron a los hijos de Joram, ¿sí? Y se llevaron a sus mujeres con el propósito de limpiar esta descendencia. Entonces, la casa de David, amados hermanos, no podía ser destruida totalmente. No podía ser destruida totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque en ella había una gran bendición, ¿de acuerdo? La del Mesías, porque Dios prometió no apagar esa lámpara. Dios dijo, no voy a destruir a la casa de David, ¿sí? No voy a perder la casa de David por amor a mi siervo David, por el propósito eterno que yo me he trazado. ¿Cuál es este plan eterno? Que siempre se mantenga una lámpara, ¿sí? Una llama, que siempre haya una lámpara encendida, ¿sí? Para que siempre haya un gobernante sobre el trono de David, y ese gobernante tiene que ser Jesucristo. Así que yo no voy a permitir que se pierda esta descendencia. Así que Dios comenzó con esta limpieza. Entonces, la casa de David no podía ser destruida en su totalidad, como sí lo fue la casa de Acab y de Jezabel, ¿se acuerdan? Esa era del reino de Israel, ¿sí? Y Dios levantó a otro rey llamado Jehú para destruir completamente la casa de Acab y de Jezabel. Bueno, con la casa de David no pasaría lo mismo. ¿Por qué? Porque en la casa de David vendría una gran bendición, el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, de la casa de David, Jesús, hijo de David. Qué tremendo. Dios nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Qué tremendo. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esta limpieza que Dios llevó a cabo en la descendencia de David. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos muchas gracias porque pues has conservado, Señor, esta llama por generaciones, y aquí estamos como una luz, como una ciudad asentada sobre un monte alto que no puede esconderse. Rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que subyuga, Señor, la ley del pecado y de la muerte,
siga gobernando en cada miembro de tu iglesia. Que no nos descuidemos de tal manera que se inviertan estas leyes y que la ley del pecado y de la muerte tomen control de nuestra vida como lo fue antes de conocerte. No lo permitas, Señor. No permitas que nos desviemos de tus caminos. No permitas que nuestros pies resbalen y que nos deslicemos a una vida pecaminosa como lo fue antes de conocerte. Rogamos que nos mantengas, Señor, en tu camino. Señor, que nuestra vida no vaya en retroceso, sino que la vida de tu iglesia, de cada miembro de esta iglesia local, sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús, no dando pasos atrás, no retrocediendo, no dando marcha atrás, sino todo lo contrario, avanzando en tu propósito eterno, en tu plan maravilloso en el cual tú nos has incluido. Señor, que nada de lo que has subyugado bajo tus pies, que nos dominaba anteriormente, se levante en rebelión contra nuestra vida. Aquellos pecados que en algún momento nos controlaron, Señor, que sigan subyugados bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Oramos, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu, que fortalezcas a nuestros hermanos en su espíritu, para que sigamos, Señor, adelante en esta vida, Señor, no dándole lugar al pecado, a la muerte y a Satanás, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Y oramos también, Señor, para que mantengas a nuestra descendencia limpia, sin un agente negativo, Señor, que contamine nuestro hogar, nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos también, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, para que, Señor, pues podamos, Señor, seguir avanzando en todo tu plan eterno. En el nombre de Jesús, gracias por Cristo, quien es nuestro poderoso Salvador. Gracias por Cristo que viene de la casa de David. Aleluya, Señor. Te bendecimos, oh Jesucristo. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.